nombre es Ana Paula Ávila Valcárcel y hoy día en el Rincón del Psicólogo vamos a hablar sobre el libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Vamos a comenzar con un contexto, como me encanta comenzar los videos, y es que en contexto Viktor Frankl fue un psicólogo en la época de la Segunda Guerra Mundial, era judío, así que fue llevado a un campo de concentración. Este libro, El hombre en busca del sentido, lo escribe justo explicando y contándonos un poco sobre su experiencia en el campo de concentración. Lo que nos dice es que cuando las personas están sometidas a mucha presión, tienden a buscar fuentes de escape. Para que en este momento de mucha tensión y todo, uno no siente el sufrimiento o este sufrimiento sea menor, lo que Viktor Frankl plantea es que nosotros buscamos un sentido a la vida. Digamos, a él le motivaba el querer encontrarse con su familia al salir del campo de concentración, quería volver a ver a su esposa. Y también otra cosa que le motivaba y que pues disminuía su sufrimiento o le hacía llevadero poder pues lidiar con este sufrimiento que vivía día a día, era el propósito que tenía de salir de ahí y escribir esta teoría que tenía en mente y también pues reescribir todos los libros que había escrito y que justo había llevado su manuscrito al campo de concentración, que evidentemente este manuscrito desapareció, pero el volver a escribir ese manuscrito, el seguir escribiendo más manuscritos sobre lo que había descubierto en el campo de concentración, fue lo que le dio sentido a su vida. Esa tortura que le estaban haciendo dejó de importarle o disminuyó porque ahora tenía un propósito, algo por lo que quería seguir adelante. Ahí es cuando Viktor Frankl se da cuenta de que en nuestra vida necesitamos encontrarle un sentido a todas las cosas que hacemos. Así como aquí lo voy a asociar un poco a Prometeo, que tiene que cargar todos los días la roca a la cima de la montaña, pues lo mismo dice Viktor Frankl. Si tú tienes que llevar todos los días la roca a la cima de la montaña, para que esto deje de ser una tortura y deje de ser doloroso para ti, le tienes que buscar un sentido, ya sea el disfrutar de la vista cuando llegas a la cima de la montaña, del sonido de los pájaros, ahí tú le tienes que buscar. Viktor Frankl plantea de que existen distintos sentidos o cosas que le dan sentido a la vida. Uno es el amor, es decir, el amor que nosotros sentimos por otras personas, el que yo ame a mi familia, el que yo ame a mi pareja, el amor que sienta por mis hijos en caso que los tuviera. Ese amor que sentimos por otras personas también es lo que les da un sentido a nuestra vida, es lo que nos motiva, eso es lo que nos da un fuego para querer seguir adelante y poder aguantar todos los problemas y pormenores que existen en la vida. Otra forma de aguantar estos pormenores justo es lo que plantea Viktor Frankl, y es que en este momento en el que sientes mucho sufrimiento, en el que sientes mucho dolor, uno tiende a crear estos escapes, estas válvulas de escape. Estas válvulas de escape, digamos, podrían ser como estas ensoñaciones que nosotros tenemos de imaginarnos. Él lo que decía era en el campo de concentración, cuando tenía que hacer estos trabajos forzados sin haber comido, con muy poca energía, lo que le mantenía vivo era imaginar que salía de ahí y podía volver a verse con su esposa, que escribía ese manuscrito. Entonces, en este momento en que se realizan tareas muy dolorosas o demasiada presión, lo que uno hace es como crear esta valvulita de escape en el que él se imaginaba estar con su esposa, en que recordaba eso, en que se imaginaba salir de ahí y poder haber escrito su manuscrito, presentando su manuscrito ante muchas personas mientras hacía este trabajo. Esto era lo que le daba sentido a ese trabajo que estaba haciendo, porque decía, si yo termino este trabajo, si yo hago este trabajo, si yo logro sobrevivir y salir de aquí, algún día me podré encontrar con mi esposa o podré publicar el manuscrito que ahora es el libro Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido. Eso fue al principio. Así como describió este proceso en el que la persona pues encuentra un sentido a su vida, porque claro, Viktor Frankl plantea y dice que
uno no crea el sentido de su vida, sino que lo va encontrando en las actividades o en las cosas que le van pasando. Asimismo, como tenemos un sentido en la vida, existe el vacío existencial, que es en este momento en el que no se encuentra un sentido a lo que se está haciendo, por ende uno se aburre, uno entra como en este vacío literalmente, donde ya no disfruta de las cosas porque no tiene sentido disfrutar de la vida. Para Viktor Frankl, en ese momento de haber vivido en un campo de concentración, describe que el que las personas hayan caído en este vacío existencial era lo que les hacía morir en el campo de concentración, porque claro, eran condiciones muy atroces en el que tenían poco alimento. Entonces lo que él decía era que las personas que ya no encontraban un sentido de su vida y caían en este vacío existencial, pues se dejaban morir, porque ya no tenía motivo para seguir viviendo. Ahí Viktor Frankl lo ve muy palpable lo que es justo tener un sentido y caer en este vacío existencial, porque claro, eran situaciones demasiado adversas que si uno no tenía esta motivación, este sentido de vida, una causa por qué vivir, simplemente se dejaba morir, porque claro, no se alimentaban, casi no dormían y eran tareas forzosas, así que ya sea como el dejarse morir era no hacer las tareas que les decían que hagan en el campo de concentración, porque claro, si no hacías las tareas, lo más posible es que pues te mataran en ese momento. Para Víctor, aquellos, bueno, también habían personas con sentido que morían en el proceso, claro está, pero te dice que hay muchos otros que cuando caen en este vacío existencial simplemente se dejan morir. De ahí es muy interesante porque te sigue narrando pues distintas historias que pasan en el libro, cómo se relaciona con sus compañeros, cómo él le dio bastante sentido y le ayudaba mucho pues conversar sobre esto con sus compañeros, hacer una especie de terapia grupal. También dice que una de las cosas que les mantenía vivos en el campo de concentración era reírse, que la risa no se acabe, el contar chistes aunque la situación sea muy adversa. Esto te ayuda a lidiar justo con el dolor que estás pasando. Entonces, él te dice que no es solo encontrarle un sentido, sino es ver el mundo desde una visión un poco como optimista o lo más optimista que se pueda e intentar un poco reírse de las situaciones, como hacer chistes, disfrutar. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención y es que esto que yo les decía de un poco como una válvula de escape en esos momentos súper críticos es lo que en psicología se conoce como disociación, en el que uno deja de ver como la realidad como tal y se disocia un poco y vive como otra realidad en momentos súper adversos. Claro, la disociación es un mecanismo de defensa justo en momentos súper adversos, de mucho estrés, de mucha tensión. Viktor Frankl nos explica cómo en esos momentos de mucha adversidad, de mucha tensión, eso es lo que te salva. Te salvan estas válvulas de escape, como conversar con tus amigos, reírte, el intentar ver el mundo de una manera un poco más optimista, el tener estas válvulas de escape de ensoñaciones, de propósitos, es lo que te ayuda y te motiva. Es muy interesante porque muchos llaman esto como mecanismos de defensa justo del yo. Esto para los freudianos es lo que es, justo los mecanismos de defensa como contar chistes y las disociaciones. Pero en Viktor Frankl, en este momento del libro, se ve como estos mecanismos de defensa pueden ser muy cruciales en momentos de adversidad y como eso es lo que a muchos les ayuda a sobrepasar pues estos momentos de dolor, de sufrimiento, para poder seguir adelante y pues seguir entre comillas como un poco disfrutando de lo que hay, que es otra cosa que a la final por eso uno no crea su sentido de vida, sino que lo descubre, porque tomas todo lo que tienes a tu alrededor y en eso que tienes pues descubres tu sentido de vida. Quiero decir que entiendo que hay muchas cosas de esta teoría que es muy criticable. Mientras leía pues yo iba pensando justo en eso, pero creo también que es muy interesante porque esto fue un libro escrito en un campo de concentración, en un momento de adversidad muy alto, en el que, claro, estos mecanismos de defensa son muy útiles.
Lo interesante es que también te narra el volver a buscarle un sentido a la vida una vez que salen del campo de concentración, que decía que muchas personas que ya salían del campo de concentración, que se daban cuenta de que sus familiares estaban muertos, que capaz justo esos familiares fueron los que les dieron un sentido a su vida en el campo de concentración, pues ya no estaban. Y ahí decía que era otro momento crítico para las personas que habían estado en un campo de concentración, porque otra vez estaban muy propensos a sentir este vacío existencial, porque claro, por lo que ellos habían luchado y querido como salir adelante en el campo de concentración, se dieron cuenta que en realidad ya no estaba. A Víctor Frank, es más, si no estoy mal, él sale del campo de concentración y se da cuenta que su esposa estaba muerta. Su esposa en un momento le dio un sentido a su vida. Lo que le tocó hacer a Víctor Frank es, una vez que salió y que no encontró uno de sus sentidos de vida, fue aferrarse al otro, que fue justo crear estas teorías de psicología, todos estos libros que ha ido compartiendo a lo largo de su vida. Fue lo que le volvió a dar un sentido a su vida. Entonces dice que lo crítico y lo difícil no es solo en ese momento de adversidad encontrarle un sentido, sino una vez que se supera el momento de adversidad, en realidad es cuando llega una parte todavía más crítica de buscarle un sentido, porque lo más posible es que el sentido que se encontró en ese momento ya no exista y se tenga que volver a descubrir un nuevo sentido a la vida. Bueno, eso es en breves rasgos un poco El hombre en busca de sentido. Espero que les haya gustado este video como a mí me gustó hacerlo. Si pues tienen comentarios, pues comenten aquí abajo en los comentarios, ya sea pues criticando esta teoría, dando más ideas, capaz si han leído el libro y tienen más comentarios que capaz yo no nombré porque ahora acabo de nombrar lo que para mí fue impactante del libro. Por favor, comenten aquí abajo, creemos un diálogo, una discusión y pues si quieren, es más, podemos hacer un segundo video de Víctor Frank, el hombre en busca del sentido. Muchas gracias, denle like y condiciónenme a que siga viendo y a que siga haciendo videos. Y bueno, nos vemos una próxima vez aquí en el Rincón del Psicólogo.